Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos una blusa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Esta es la blusa cruzada que vamos a confeccionar hoy. Un modelo sencillo y cómodo. Para confeccionarla vamos a utilizar el sistema de patronaje fácil, el corte de oro. Vas a encontrar más detalles sobre este tutorial y vídeos que van a ser interesantes para confeccionar esta blusa en la casilla de información del vídeo. Ya sabes que está justo debajo de esta imagen. Vamos ya, manos a la tela. El modelo elegido corresponde al número 106 del manual básico. Ya hemos usado este sistema en otros vídeos en este mismo canal. Te dejo debajo en la cajita de información enlaces para que puedas verlos. Como puedes ver, el patrón se compone de 3 piezas: el delantero, la espalda y las mangas. Además, una pequeña pieza que utilizaremos para hacer los puños de esta blusa. Vamos a confeccionar este modelo con esta tela de viscosa. Aquí en la propia página se indica la cantidad de tela aproximada que necesitas para confeccionarla. Vamos a ir trazando los patrones de cada una de las piezas. Yo suelo trabajar con una plancha de poliestireno. Sobre ella coloco papel de patrón y lo fijo con una chincheta. Voy a plegar el patrón por piezas para que lo veas mejor. Vamos a empezar por el delantero. Tomamos el patrón, lo colocamos sobre el papel de patrones y lo fijamos con cinta adhesiva. Tomamos la cinta métrica y clavamos el pin en la medida que se corresponda con nuestro contorno de pecho. Y ahora lo hacemos coincidir con la cruz que hay en cada una de las piezas del patrón. Clavamos ahí y vamos marcando sobre el papel de patrones cada uno de los puntos que se nos indica en el patrón en miniatura. Llevamos la cinta métrica hasta el primer número que se nos indica en el patrón. Alineamos ahí y marcamos esa cifra. Volvemos aquí, movemos hasta encontrar el próximo punto. Volvemos al patrón en miniatura hasta el siguiente punto. Marca 52,5. Seguimos moviendo la cinta métrica hasta marcar todos los puntos que nos vienen indicados en el patrón en miniatura. Una vez hemos marcado todos los puntos, señalamos cuál es la dirección del hilo, identificamos la pieza y marcamos en el papel el centro de esta cruz. Este punto determina por dónde podemos alargar o encoger el cuerpo de esta blusa. Por eso es importante marcarlo sobre el papel de patrones. Retiramos la miniatura con cuidado y unimos todos los puntos del patrón. Estas marcas que ves aquí en el delantero y en la espalda nos indican que tenemos que hacer vistas en estas zonas. Este símbolo aquí nos indica que tenemos que fruncir el puño de la manga y también la parte de la copa. Todos estos símbolos y abreviaturas vienen explicados en la tabla de símbolos que se incluye en el manual del sistema. Aquí tenemos la sisa, vamos a ir uniendo los puntos hasta tenerla marcada sobre el patrón. Este sería el costado y aquí tenemos el bajo, el escote y por último el hombro. Me ha parecido raro que la sisa no cuadrara con la curva de la regla, así que he vuelto a comprobar los puntos y efectivamente uno de ellos estaba mal trazado. Ahora podemos unir todos los puntos sin ningún problema. Terminamos el escote y por último el hombro. Retiramos el papel de patrón y cortamos. Antes de cortar la tela, pruébate el patrón en papel sobre el cuerpo y al cortar la tela no olvides añadir los márgenes de costura y el dobladillo. Y aquí tenemos el patrón del delantero. Vamos ahora con el resto de piezas. Colocamos el pin en el número adecuado al contorno de nuestro pecho, lo ponemos justo en el centro de la crucecita del patrón, aseguramos el patrón con un poco de papel de celo y vamos dibujando cada uno de los puntos que se indican en el patrón. Al terminar, sencillamente recortamos, marcamos el hilo de la tela y la posición del pin con una pequeña cruz. Hacemos la espalda y también la manga.
Te recuerdo que si te interesa comprar este sistema, tenemos un código descuento. Menudo numerito, todo junto y en mayúscula. Se te aplicará un 10% sobre el total de tu compra. Consulta cualquier duda en la página tuspatronesderopa.com. Hay un email de contacto y un número de teléfono al cual te puedes dirigir para solucionar cualquier cuestión relativa a este sistema de patronaje fácil. Doblamos la tela longitudinalmente derecho con derecho. Colocamos los patrones sobre la mesa y añadiendo los márgenes de costura y los dobladillos, cortamos cada una de las piezas. La espalda va alineada en el doblez de la tela. Para el delantero cortaremos 2 piezas y también 2 piezas para las mangas. De la tela sobrante cortaremos más adelante los puños. Aquí tenemos ya todas las piezas cortadas, las mangas, el delantero y la pieza de la espalda. He remallado los costados y los hombros, tanto en la espalda como en el delantero. Si no tienes remalladora, también puedes sobrehilar o pasar una puntada de zigzag por estas zonas. Según el patrón, hemos cortado también las vistas y están entreteladas y remalladas en su parte exterior. Estas serían las de la espalda y aquí tenemos las del delantero. Consulta tutoriales sobre vistas en la casilla de información. Tomamos la espalda y colocamos derecho con derecho la parte delantera de la blusa. Alineamos bien la zona de los hombros, colocamos alfileres y cosemos. Tomamos las vistas del delantero, que también las hemos remallado, colocamos la vista de la espalda derecho con derecho, ponemos alfileres y cosemos por aquí. Hemos unido delantero y espalda y hemos planchado las costuras de los hombros abiertas. Con las vistas hemos hecho igual, hemos planchado las costuras y ahora aplicamos las vistas a la blusa. Nos vamos al escote de la espalda y hacemos coincidir el centro de la vista con el piquete central de la espalda. A continuación hacemos coincidir los hombros y colocamos en cada uno de ellos un alfiler. Colocamos varios alfileres más y nos vamos al delantero. La vista va derecho con derecho y vamos a ir colocando alfileres por todo su recorrido para coser luego por aquí. Haremos esto tanto en un lado como en el otro. Para entretelar las vistas, escoge una entretela que no tenga demasiado cuerpo y no le quite mucha caída a la tela. En tu tienda de tejidos habitual sabrán aconsejarte dependiendo de la tela que elijas. Una vez hemos cosido las vistas, lo que hacemos es que volcamos el margen de costura hacia la vista y pasamos un pespunte por aquí, como a medio centímetro del borde. Esto se llama pespunte de carga y lo que hace es que va a ayudar a que la vista tienda a quedarse hacia adentro, oculta en la prenda. Hemos planchado las vistas y así es como nos quedan. Y ahora vamos a coser los costados. Para ello colocamos derecho con derecho, delantero y espalda. Ponemos alfileres y cosemos. En el patrón en miniatura se nos indica cuál es el centro del delantero. En el patrón a tamaño natural también está marcada esa línea de centro. Y en las piezas en tela hemos hecho un piquete en ese punto. Con la prenda del revés colocamos las 2 piezas del delantero y las alineamos por ese piquete que hemos hecho aquí abajo, que corresponde con el centro de la prenda. Colocamos aquí un alfiler y vamos colocando alfileres tanto a un lado como a otro. Vamos a la máquina y cosemos por toda la zona del delantero, uniendo las 2 piezas. Una vez que hayamos cosido por aquí, vamos a sobrehilar o a remallar todo el bajo de la blusa. Al cortar las mangas tienes que traspasar a la tela las señales que tenemos en el patrón. Tenemos que señalar el centro de la copa y desde qué punto hasta qué punto tenemos que fruncir esa copa. Tomamos ambas mangas y hacemos igual, derecho con derecho. Cosemos ahora por aquí
y por aquí. Una vez cosida la manga por aquí, hemos pasado una puntada larga por la parte de la copa para fruncirla y también por la zona donde va el puño. Aunque el tamaño aproximado del puño viene también en el patrón en miniatura, yo lo he cortado un poquito más grande. He cortado un puño de 6 centímetros de ancho y el largo lo he calculado poniendo una cinta métrica alrededor de mi mano y sumando 2 centímetros, que serán el margen de costura. Colocamos derecho con derecho, vamos a la máquina y cosemos por aquí. Una vez hemos cosido, abrimos la costura y doblamos el puño revés con revés. Tomamos los hilos largos que tenemos en esta zona y tiramos de ellos para ir frunciendo. Repartimos el frunce uniformemente y aplicamos el puño como estás viendo en la imagen. Hacemos que coincida la costura de la manga con la costura del puño. Y a partir de ahí vamos a ir quitando el alfiler que tenemos en el puño y sujetando la manga y las dos capas del puño. A continuación cosemos con un margen de costura de 1 centímetro. Y así es como nos queda ya el puño una vez cosido a la manga. Te enseño el interior, que está remallado. Y ahora vamos a coser la manga al cuerpo. Tomamos los hilos largos de la parte de la copa y vamos tirando poco a poco para fruncir esta zona. Introducimos ahora la manga por la sisa. Como ves, tenemos el cuerpo del revés y la manga del derecho. Hacemos coincidir la costura del costado con la costura de la manga y colocamos aquí el primer alfiler. Nos vamos al hombro y buscamos en la manga el piquete que nos indica centro de la copa. Y ahora voy colocando alfileres empezando desde la zona de la costura del costado hasta llegar a la parte donde hemos empezado a fruncir la manga. Repartimos el frunce en la zona que nos queda y terminamos de colocar alfileres. Y vamos a la máquina a coser todo alrededor. Después de coser la manga al cuerpo, remallamos ese nuevo margen de costura. También puedes sobrehilar o bien pasar una puntada de zigzag. A continuación ya lo único que nos queda es terminar el bajo de la blusa. Nos la probamos, determinamos cuál es el largo deseado y hacemos un pequeño dobladillo. La plancho, me pongo la blusa y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. Comentarte que trimestralmente aparecen suplementos con nuevos modelos de El Corte de Oro. Puedes verlos en www.tuspatronesderopa.com. Espero que te haya gustado la propuesta de hoy y sobre todo que te animes a coserte una blusa similar. Déjanos debajo un comentario si te ha gustado este contenido y compártelo en tus redes sociales. Puedes encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.